Egunon, tenemos lo que en castellano se llamó, el enigma se llama Juggernaut. O en la versión en inglés, directamente Juggernaut Film de 1974, dirigido por Richard Lester, conocido por Los Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros de 1973, Los Cuatro Mosqueteros de 1974, El Retorno de los Mosqueteros, Robin y Marian de 1976, Cuba de 1979, pero sobre todo es más conocido por su participación en Superman. Una circunstancia, esta de Superman, en la que aparece como productor, pero no acreditado, en la Superman de Richard Donner del año 1978, pero luego lo pasó a la memoria infausta en lo que pasó con Superman 2, donde Richard Donner no pudo completar su visión, fue llamado Richard Lester y luego en 2006 salió el Donner Cut, pero no estamos aquí para hablar de Superman, sino para hablar de Juggernaut. ¿Qué es Juggernaut? Es una película de 1974, en aquella época de los años 70. ¡Catástrofes! Solía hablarse del aire, la temporada de aviones, aeropuertos. En los años 70 hubo aquellas películas que culminaron en Aeropuerto 80, que sigue siendo años 70. Porque recuerde, el primer día de los años 70 es el 1 de enero del 71 y termina el 31 de diciembre de 1980. Secuestro. El secuestro de un barco crucero con unas bombas. Ciertamente, en la memoria histórica hay algunos barcos que fueron secuestrados y hay películas al respecto, pero aquí estamos hablando de un barco ficticio de la Sovereign Line, en el que nos introducen en los muelles de salida de este barco que se llama el Britannic. Lo cual es curioso porque la White Star Line tenía el Olympic, el Britannic y el Titanic. Y es curioso porque la competencia de la White Star Line era la Cunard, tradicionalmente la bandera que llevaba el Blue Ribbon, el ribete blanco, no el ribete azul, a la hora de la navegación de calidad y de velocidad. Es curioso porque la Cunard es la que originalmente llevaba el Queen Elizabeth II, cuyo suceso con una amenaza de bomba en el año 1972 es la base para la imaginación del guión de esta película Juggernaut 1974. Es una película con un elenco muy interesante. Tiene a Richard Harris, Omar Sharif, Anthony Hopkins, joven Anthony Hopkins, Sir Ian Holm, tiene a Freddie Jones, a Julian Glover o a Cyril Cusack, una serie de artistas de esta película británica que evidentemente pues trata fundamentalmente el asunto del secuestro. Hemos de recordar para la posteridad que el terrorismo en principio estaba ideologizado en los años 70. Tenía la idea la gente de que había unas causas plausibles de que se estableciera una amenaza a la navegación, al aire, a los aviones y a otra serie de circunstancias por una injusticia sobrevenida. Lo mismo que se establece en el trasfondo, porque ¿qué es lo que pasa cuando llaman por teléfono y establecen la idea? Hemos puesto X bombas en el barco. Si las tocan, ustedes verán cómo explota.
y los bidones están por debajo de la línea de flotación. Por lo tanto, se busca a los sospechosos habituales. ¿Quién ha podido hacer esto? No son tantos. Ahora, evidentemente, habría más. ¿Eh? Seguramente, tal vez. O menos. No se sabe. Pero en aquel momento eran sota, caballo y rey los que tenían acceso a las capacidades técnicas para hacer algo parecido. Por lo tanto, se tira de los sospechosos habituales de la lista hasta encontrar a quién ha hecho esto. Y se busca entre árabes, irlandeses, recordemos Sunday Bloody Sunday, año 1972-73, la crisis de The Troubles, de los problemas en el norte de Irlanda, el renacimiento del IRA, con lo cual este elemento está en el trasfondo. Sí, quiero quedarme en la llamada un poquito más. Bueno, pues en el trasfondo está esa relación con el terrorismo en ese momento del siglo XX, como era el hecho de las diferentes situaciones, porque en los años 70 pues había, recordemos también en el año 72, el movimiento Timbre Negro, con los Juegos Olímpicos de Múnich y la vuelta, la torna con la Meyer lanzando al Mossad para reivindicar la venganza, legítima venganza del pueblo de Israel para aquellos que mataron a sus hijos queridos en Múnich, en los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, era un momento también en el que luego aparecerá Chacal, el venezolano, por ejemplo en el secuestro de la reunión de la OPEP en Viena en 1975, y luego la financiación de países árabes, puesta de diversas bombas para tratar de cambiar las políticas de países europeos en capitales europeas, por ejemplo en cafeterías en París. Esto es memoria histórica, ciertamente. A pesar de que es un fresco que no está implícitamente puesto en la película y hay que disfrutarla como es. Es una película de 1 hora 50 minutos prácticamente, 1 hora 45, en este tipo de películas que se hacían de cerca de 100, 105, 110 minutos de proyección, en el que los elementos van en líneas paralelas e investigaciones. Ejemplo práctico, en el barco, intentando con ese equipo que lidera Richard Harris para tratar de desactivar las bombas. Por otro lado está la investigación policial con el equipo que lidera Anthony Hopkins para tratar de establecer la autoría y buscar a ese autor entre los sospechosos habituales. Luego está la vertiente del gobierno, que está poco desarrollada y que hacemos un comentario dentro de poco tiempo, muy poco. Está la dirección de la compañía naval, que la que fleta el buque, y básicamente estos son los personajes, además de evidentemente los propios pasajeros del barco, que dice que son 1200, el propio capitán, el personaje de Omar Sharif, y evidentemente la rememoración con el Titanic y esa fiesta de disfraces que recuerda cuando la orquesta no dejó de tocar, según la mitología, a pesar de que el barco se hundía. Es un toma del Titanic está de trasfondo intencionalmente, a pesar de que no es explícito en cada fotograma, pero todo el mundo da el sobreentendido. Y además, hablando de Britannic, pues es evidente. Las líneas de diálogo están bien y establecen una serie de reflexiones que son importantes, a pesar de que en otra película
que conceptualmente tiene que ver, como es aquella de 1980, Secuestro en el Mar del Norte, con el personaje de Folkes, interpretado por Roger Moore, la película que está comentada en este canal, en el que le decía a Folkes, a la primera ministra británica: señora, usted no puede pagar el rescate. ¿Por qué? Porque si paga el rescate a estas tres plataformas, incluida la plataforma de Jennifer, cualquiera con un bote de remos va a seguir la estela que usted marca y querrá reivindicar su rescate del otro, y del otro, y del otro, y de lo más allá. Es algo que no se explicita en la versión del gobierno, se deja un poco al albur de la interpretación del espectador la idea de que si se le paga a este terrorista, ¿quién dice que, salvo que se le encuentre y se desarticule todo el entramado que haya permitido a este terrorista introducir las bombas, haya otro y otro y otro y otro, y así hasta el infinito, de barcos chantajeados mediante el uso de bombas para, o bien, en otro caso, que el gobierno británico cambie de política, ya sea en el norte de Irlanda o en donde sea, o que vaya pagando X dinero hasta vaciar las arcas. Por lo tanto, ciertamente se pone el foco en que estas personas dejan de ser una estadística para convertirse en seres humanos con cara y ojos. Pero está la otra, la de si consentimos una vez, luego, ¿cómo puedes negarte a las siguientes a la hora de evitar el chantaje de los terroristas? Está bien hilado el elemento del bufón, llamémosle el bufón, el oficial bufón, que tiene una triangulación con la amante del capitán en el baile y en el vestido blanco que lleva, luego el verde, las actividades de recreo. ¿Por qué? Es interesante porque pareciera que esta película responde a esas visiones tan como la serie Love Boat, ¿eh? La idea de que el tránsito por el Atlántico es algo gracioso, bonito, entretenido, siempre glamuroso, sexy. Y no, el ámbito del Atlántico en un barco, pues con las olas, los vientos, la cavitación, bueno, hasta el invento del giróscopo que no está incorporado bien en este barco. Luego, tal vez la estabilidad para que las mareas no tengan tanta incidencia a partir de mediados de los años 70 pudieron facilitar esta forma de tránsito marítima, a pesar de que evidentemente el tránsito ya dejó de ser algo centrado para el movimiento general, pasa a ser algo más, ya no son transatlánticos, ya son cruceros de pasión y de evasión. Es un tránsito que evidentemente pues en alguna manera la película lo pone encima de la mesa, porque el personaje del policía de Anthony Hopkins, la mujer y los dos hijos van a Estados Unidos y van en el barco. Pero no es que quieran disfrutar del mar y del crucero, no, es que para hacer el viaje, en vez de coger un autobús, que no se puede transitar el Atlántico en autobús, cogen este barco como medio de transporte, no medio de vacaciones o de disfrute, lo cual en parte es sintomático a la hora de establecer esa idea de que en aquellas películas había algunos asuntos que se dejaban al albur de la interpretación o de la aportación del espectador. Pero claro, es cierto que se entretiene mucho Richard Lester en cuando el equipo de desactivación de las bombas llegan al barco en un Hércules y van dando la vuelta, caen al agua y tienen que ser y van a ser rescatados por una barca que no sale y tienen que subir por escalas de cuerdas por la
Sí, creo que por favor. Amura de babor. Pero bueno, creo que se entretiene demasiado. Quizá, para lo escueta que es la película, ha recortado cosas que podría haber explicado de otros elementos, como por ejemplo el asunto ligado a Juggernaut y quién es el auténtico, ese que murió en Múnich 11 años atrás, qué ha pasado. Lo deja demasiado al albur del espectador a la hora de encajar las piezas al final, y en ese periodo de la llegada de los grupos de desactivación se entretiene demasiado en la subida de las cuerdas y todo esto, y hay cosas que no están fuera de cámara, sino fuera de la imaginación de la propio celuloide, y otras que, bueno, por lo tanto está bien, pero quizá el montaje no sea el mejor de los posibles. Mm, pero la historia está interesante, los personajes, lo que se infiere de lo que cada personaje es y significa, eh, y tiene esa relación con el marco de los años 70 y con el mundo que quiere exponer con esta película y este secuestro y este incidente. Por lo tanto, aquel que le guste los mares, el tema de secuestros, el tema aventuras en el mar, pues evidentemente en esta Juggernaut, en esta el enigma se llama Juggernaut. Es una película que se disfruta el verla, y tal vez para los gustos de prácticamente 50 años después les basti le sobre con un visionado, pero a los que estamos un poco con el gusto de épocas pasadas, seguramente merezca más de un visionado a la hora de poder comprender todos esos subtextos sobrevenidos en la trama, a la hora de poder encajar todas las piezas y poder tener una visión un poco más clara de todos los detalles que incorpora la película, aunque evidentemente pues tampoco es que sea esto un mandala dentro de una partida de ajedrez, dentro de una obra de Agatha Christie. Pero recomiendo verla. Ahí está, una película interesante. Richard Lester, año 1974, un elenco bien majo. Juggernaut, disfrútenla. Y sin más, es que ricasco, a Bat, Betty Helpean.